Rebel Moon, parte 2. La guerra que deja marcas catapulta a los espectadores a un mundo lleno de acción y emociones intensas. Esta secuela, dirigida por Zack Snyder, supera las expectativas establecidas por su predecesora al ofrecer una experiencia cinematográfica más sólida y satisfactoria. La trama retoma justo donde la dejamos, sumergiéndonos en la lucha desesperada de Korra, Gunnar y su grupo contra las fuerzas del opresivo mundo madre. Con una coreografía de acción mejorada y momentos emocionantes, la película profundiza en los orígenes de los personajes, creando un vínculo más profundo con la audiencia. La guerra que deja marcas no solo corrige los errores de su predecesora, sino que también establece un nuevo estándar para la saga Rebel Moon, dejando a los espectadores ansiosos por más. Bienvenidos a Peli Express, donde podrás disfrutar de esta y otras películas increíbles. Trae unas golosinas contigo y acompáñanos a un mundo de lleno de incertidumbre y emociones a flor de piel. Korra y los rebeldes regresaron a Belt con júbilo, creyendo que habían triunfado al eliminar a Noble, sin sospechar que el líder se había recuperado por completo y había ordenado a Cassius, su capitán, buscarlos. Noble rechaza eliminar la cicatriz que le dejó Korra como muestra de su valentía y planea entregar a Korra a Balisarius. Y este será el símbolo de que yo entregué a la justicia la que deja marcas. La alegría se desvanece cuando Aris informa que las fuerzas de Noble regresarán en 5 días para llevarse el resto del grano. Titus propone una defensa, utilizando el grano como moneda de cambio y escudo. Los aldeanos lo cosecharán y lo almacenarán para disuadir al enemigo de atacar desde el aire. Durante los días previos del enfrentamiento, los aldeanos y los rebeldes se unen en un esfuerzo conjunto, cosechando grano y aprendiendo a defender su territorio. Después de una jornada agotadora, los jóvenes y niños preparan un festín para sus héroes, obsequiándoles bordados que reflejan su carácter y significado a la comunidad. Después de la celebración, Korra y Gunnar se declaran su amor y comparten una noche juntos. En un momento íntimo, Korra revela a Gunnar cómo se convirtió en la criminal más buscada del universo. Bajo la influencia de la princesa Issa, el rey había decidido detener la expansión del mundo madre, pero Balisarius manipuló la situación para sus propios fines. Confundida y confiada en Balisarius, Korra asumió órdenes que la llevaron al borde del abismo. Descubrió los oscuros planes de Balisarius, quien buscaba asesinar a la familia real y culparla a ella. Ella logró escapar en una nave y encontró refugio en la aldea, aunque ahora se da cuenta del peligro en el que ha puesto a sus nuevos aliados. Deciden reparar la nave para usarla como un elemento sorpresa en la batalla. Mientras Korra oculta la nave, se encuentra con el misterioso robot que le es leal a la familia real. La noche antes del enfrentamiento, Titus alienta al grupo a compartir sus historias personales para fortalecer su vínculo. Todos revelan cómo se convirtieron en rebeldes, excepto Korra, quien elige mantener su pasado como guerrera enemiga en secreto por el momento. ¿Otro detalle que quieras agregar? No. Al día siguiente, Noble llega a Belt y confronta a Korra, exigiendo que se entregue a cambio de la seguridad de las mujeres y niños. Korra, recordando las palabras de Jimmy, comprende que no puede poner en peligro a los que la acogieron. A pesar de su decisión de sacrificarse, Gunnar se niega a dejarla partir. Con un disparo da la señal y comienza el ataque planeado por los rebeldes. La nave enemiga explota mientras Korra y Gunnar escapan para ejecutar su propio plan. Mientras tanto, Nemesis, Titus y Tarak lideran un feroz contraataque. En la batalla, muchos aldeanos caen y Nemesis pierde un brazo. Aunque herida, Nemesis continúa luchando, protegiendo a su nuevo pueblo. Sin embargo, es finalmente atacada, pero un niño con quien había conectado sale en su defensa. Con el niño protegiéndola, Nemesis derrota a su agresor, pero sucumbe a sus heridas. El sacrificio de Nemesis conmociona a todos, pero su valentía y determinación inspiran a los demás a seguir luchando. La batalla se intensifica mientras los aldeanos luchan con recursos limitados contra un enemigo abrumador. El ejército de Noble despliega una enorme máquina de guerra que amenaza con aniquilar a los defensores. Ante la desesperación, Debra decide arriesgarse y enfrentar a una de estas máquinas, quedando expuesta en medio del campo de batalla. Tarak corre para salvarla, esquivando ataques en el camino. Cuando parece que estaba a punto de sacrificarse, Jimmy, el leal robot, interviene con su increíble resistencia, destruyendo las máquinas enemigas y salvando la aldea.
Mientras tanto, Cora y Gunnar logran infiltrarse en la nave de Noble haciéndose pasar por soldados heridos. Cora se dirige a la sala de máquinas para colocar explosivos, pero es descubierta, desencadenando una feroz pelea. Los leales a Noble alertan al líder sobre la intrusión, quien ve la oportunidad de llevar a Cora ante Balisarius. Ordena que disparen contra la aldea, incluso a riesgo de dañar a sus propios hombres y destruir el grano vital. Disparen sobre la aldea. Tenemos hombres abajo. Son menos bocas que alimentar. Cassius, aunque duda de la lógica detrás de la orden, la ejecuta sin cuestionamientos. Sin embargo, en el momento crítico, los explosivos colocados por Cora detonan, haciendo que la nave se desintegre y desviando los disparos hacia otra dirección. La aldea, aunque gravemente dañada, es salvada del ataque directo. Los aldeanos de Belt observan con asombro y horror cómo la nave de Noble se desintegra, revelando una feroz lucha entre él y Cora. En medio del caos, Gunnar intenta proteger a Cora, pero es herido por Noble. En una batalla desesperada, Cora y Noble caen en los pasillos de la nave, enfrentándose en un combate a vida o muerte. Finalmente, Noble logra inmovilizar a Cora, pero en un giro inesperado, Gunnar aparece y lo atraviesa con la espada, permitiendo a Cora tomar venganza y decapitar a su enemigo. A pesar de su victoria, la situación es sombría. Cora y Gunnar escapan justo antes de que la nave se estrelle. Gunnar, gravemente herido, confiesa su amor a Cora antes de morir, dejándola sumida en la desesperación. No. Mientras tanto, Blue Decks y la flota rebelde llegan a Belt, apoyando al ejército de Cora y derrotando las naves en retirada de Noble, aniquilando a sus soldados. A pesar de la victoria, el costo es alto y los rebeldes honran a los caídos. Cora finalmente confiesa su verdadera identidad y su pasado como asesina de la princesa Isa. ¿Sabes que yo soy Arcelais? ¿Y la asesina de la princesa Isa? Lealtad a Balisarius. Sin embargo, Titus revela que la princesa Isa sigue viva y alienta a Cora a seguir luchando para encontrarla. Porque la princesa sigue con vida. Con el apoyo de los rebeldes, Cora acepta el desafío con determinación. Debra y los demás prometen su ayuda y Jimmy, leal al que fue su rey, se une a ellos. Con un nuevo propósito, Cora proclama que encontrarán a la princesa Isa y lucharán juntos. La determinación y unidad de los rebeldes se fortalecen mientras se preparan para la siguiente etapa de su lucha por la libertad y la justicia. Y bien, ¿te quedaron golosinas? Si la respuesta es sí, te invitamos a ver más videos como este en nuestro canal. Suscríbete y da like. Si la respuesta es no, igual suscríbete.